El miércoles aumentan los colectivos. La suba es del 6,2%. Los detalles con Mateo Lascano. Así es, Mauri. Bueno, estamos hablando de los colectivos que dependen de la nación. Tenemos muy desfasado el tema de los aumentos porque la ciudad hace por su cuenta su aumento, la provincia hace por su cuenta su aumento y nos quedan en el medio estos colectivos que son interjurisdiccionales, es decir, que tienen una parte de recorrido en la provincia de Buenos Aires y una parte de recorrido en la ciudad. Estos son los que aumentan a partir de este miércoles. Va a quedar el boleto mínimo en 451 pesos. Y después las secciones que más se utilizan, ¿no? El tramo entre 6 y 6 kilómetros en 502 pesos, muy similar a como está ya desde el 1 de julio las líneas que son de la ciudad o de la provincia. Y el tramo de 6 a 12 kilómetros en 541 pesos el mínimo. Tengamos en cuenta que según prometen, o según en realidad se comprometieron a hacerlo, este va a ser el último aumento de los 3 que se dieron consecutivos en los meses anteriores y cubre el periodo hasta octubre. Es decir, hasta octubre tendría que ser el último aumento en cuanto a los colectivos, por lo menos en estas líneas que son las interjurisdiccionales. Cualquier persona que está viendo sabrá por qué si su recorrido cruza la General Paz, tanto entrando o saliendo, es de estas líneas que son las que aumentan a partir del miércoles. ¿Que son las del 200 hacia arriba? ¿Son esas? No, esas son las de la provincia, no. Son las líneas, por ejemplo, para decir algunos, la 1, la 2, la 8, 60, la 9, ¿no? 10, la 60 también está dentro. Va para la zona norte y va por acá. Sí, totalmente. Son unas más o menos 45 líneas las que están dentro de este periplo, en el cual pasan una parte de la ciudad, una parte de la provincia, por eso se llaman interjurisdiccionales, y siguen dependiendo de la nación. Claro. ¿Te acordás cuando se dio el traspaso del transporte a la ciudad de Buenos Aires? Se desprendió de aquellas líneas, por ejemplo, me sale la 132, que únicamente hacen Retiro Flores, entonces son exclusivamente la ciudad de Buenos Aires. Esas ya habían aumentado el 1 de julio. Claro, tanto las que son solamente de jurisdicción de la capital federal, como las que son únicamente de provincias, que son las de 200 para arriba que decías vos, ya aumentaron. Aumentan todos los meses de acuerdo a la inflación más un 2%. Y las de la jurisdicción nacional, que son las que van de capital hacia provincia y viceversa, esas ya tenían un aumento en 3 tramos y se está cumpliendo el último tramo ahora, ¿no? Se está cumpliendo el último porque ellos venían un poco desfasadas. Había aumentado en marzo las líneas de la ciudad y la provincia y se había mantenido quieto el de la nación en aquel momento porque había sido justamente el pico inflacionario. ¿Te acordás que habíamos tenido en febrero o marzo? Entonces el gobierno nacional le había pisado el freno. A partir de mayo dijo, bueno, mayo, junio y julio vienen 3 aumentos consecutivos. Fíjense que estamos hablando de un porcentaje alto para el nivel de inflación que tenemos hoy en día. Pero el precio del boleto... Pero equipara el precio con el del resto. Sí. Vos decís que este aumento es por lo menos hasta el mes de octubre, no tienen que volver a aumentar. Así se comprometieron ellos, como que quedarían cubiertos los gastos hasta octubre con este tipo de aumento. Para estas líneas, porque por ahí el 1 de agosto tenemos otro aumento de las líneas que venimos hablando. Es un poco confuso, es terrible, pero bueno. O sea que es un tema de quién toma la decisión. La carga mínima de una tarjeta de SUBE para que viajes tranquilos durante 2 semanas, de acuerdo a la combinación que tengas que hacer, porque muchos toman 2 colectivos y un subte, o viceversa, no importa, un colectivo. Son 4 viajes por día. Vos calculás que gastás alrededor de 2.000 pesos por día. Sí, mínimo. En la semana, de lunes a viernes, sin contar el día sábado, tenés 20.000 pesos. 2.000 pesos si no tomás subte, porque el subte está a 900... Casi 1.000, 980, 960. Claro. Un viaje en subte ya se te va casi 1.000 pesos. Lo único bueno es que todavía se mantiene el esquema de, viste, el segundo o el tercer viaje, te hacen el descuento, pero más o menos están las líneas de lo que dice Vero. Son 20.000 pesos por semana. Es una cifra muy alta para contemplar el transporte, con ingresos que no están actualizados ahí y muy poca gente que recibe los viáticos aparte, ¿no? Porque ahora está incluido en el sueldo. Y llama la atención y en realidad sorprende, porque antes, bueno, vos cargabas la SUBE, no sé, como de 1.000 pesos y más o menos te manejabas, pero ahora vos escuchás en la ventanilla, yo tomo subte, pero no diariamente. Entonces, escucho que dicen, bueno, cargame 30.000 pesos, 40.000 pesos, vos decís, wow, es un montón, pero por ahí ¿cuánto es el límite que se le puede cargar a la SUBE? Me parece que 10.000 pesos, Mauri. Igualmente ahora viste que están la facilidad de también pagar en los colectivos, en muy poquitos, pero sí en subte, de poder pagar con el celular con tu tarjeta, por ejemplo. Entonces ya no hace falta cargar la SUBE, sino que tenés que tener obviamente fondos, pero podés pagar con la de débito, con la de crédito. Entonces esos límites ya se corren, porque con estos números ya pasa. Te relaja un poco a la hora de, por ahí no tenés para cargar, te lo facilita. Incluso hasta para la rapidez, si querés, no perder el subte, porque siempre hay cola, pero
también eso después cuando llega el resumen de la tarjeta te diste cuenta que gastaste 100.000 pesos en boleto, pero pasaje. En algunas billeteras virtuales todavía siguen habiendo importantes descuentos, ¿verdad? Cosa que por ahí conviene y en vez de pagar poner un viaje 900, casi 1.000 pesos, lo pagas la mitad. Muy importante. Pero bueno, hay que ver hasta cuándo sigue esto, porque estas son promociones lógicamente de bancos, de billeteras virtuales, y en algún momento se va a terminar, entonces ahí vas a empezar a sentir el gasto nuevo. Yo quería señalar esto, Mateo, porque tanto los colectivos de capital solamente como los de provincia de Buenos Aires solamente aumentan igual, al mismo ritmo, ¿no? 2% más la inflación. Vale decir que aquí Macri y Kicillof se pusieron de acuerdo en algo, por lo menos, para aumentar. ¿No? Eso es cierto, Mauri, sí, hubo una coincidencia, porque aparte lo anunciaron en simultáneo, yo creo que lo acordaron, porque obviamente que siempre cuando políticamente se anuncia un aumento de transporte es una mala noticia, entonces se pusieron de acuerdo. Antes de cerrar, quería quedarme con un dato. Cuando hablamos de aumento, hablamos de gente que por ahí no puede viajar más en esos transportes. Claro. ¿Saben cuánto cayó el uso de colectivo? Que la gente, la mayoría que se tome el colectivo, va a ser para ir y volver a trabajar. Seguramente. No por placer. Cayó un 11% respecto al 2019 el uso de colectivo. Mirá. Y si vamos al subte, hay un 44% menos de viaje que lo que había en 2019, antes de la pandemia. En un periodo en el cual se disparó tanto el boleto. Bueno, para tener en cuenta las consecuencias que tiene la gente esta suba de la que estamos hablando. Mirá, y fíjate vos lo que decís, ¿no? Que hay menos en el subte y también menos en el colectivo. Vale decir que la gente del subte no se mudó al colectivo. No. Directamente hay mucha gente que no viaja más. Bueno, gracias Mateo. Después vamos a seguir, tenemos varios temas con vos hoy. Por supuesto.